los árabes llegan a la península en el siglo VIII, año 711 de nuestra era, y el príncipe omeya exiliado Abd al-Rahman I proclama a Córdoba como emirato independiente de Al-Ándalus. Poco después, en el año 786, se comienza la construcción de la mezquita de Córdoba, alcanzando a principios del siglo IX la gran prosperidad de Al-Ándalus bajo el reinado de Abd al-Rahman II, al ser proclamado califato por el primer califa. Córdoba alcanzó su máximo esplendor, su edad dorada y una proyección universal en el siglo X. A su muerte le sucede su hijo Alacán II, teniendo ya 47 años de edad. Inicia las obras de la ciudad de Medina la Zara. La cultura alcanza entonces gran brillantez, siendo Alacán su gran mecenas y propagador, además de ser el autor de la consolidación del Estado cordobés. La gran pasión de Alacán II eran las artes y las letras. Uno de sus grandes logros en el área cultural fue el de reunir en una magnífica biblioteca más de 400.000 volúmenes y fundó 27 escuelas públicas en las que los eruditos enseñaban a los pobres y huérfanos. Proyectó la ampliación de la mezquita con la majestuosa decoración del mihrab, que es una hornacina que se hace en las mezquitas para indicar el lugar orientado hacia la Meca, donde han de mirar los que entran a orar, gesto que puso de manifiesto su admiración artística. Su mandato fue pacífico, aun a pesar de las continuas batallas en que se vio envuelta la invasión árabe de Hispania. Siempre anteponía la vía diplomática a la intervención militar, pero aun así esta paz se vio alterada por las intrigas de los miembros de la corte y altos funcionarios de los ejércitos que se disputaban el poder para cuando acaeciera la muerte del califa. Su principal rival fue el primer ministro o gran visir Ibn al-Amir, más conocido con el nombre de Almanzor. Almanzor fue a Córdoba a estudiar jurisprudencia y letras. Siempre estuvo cerca del poder, ocupando cargos de letrado y escribano, lo que le daba una cierta proximidad y el camino fácil para sus aspiraciones políticas. Esta fue la razón por la que el califa le nombró tutor de su hijo, otorgándole así un poder que le llevó a encabezar una serie de expediciones y campañas militares por todos los reinos cristianos de la península, llegando hasta Barcelona y Navarra. Este hecho dio origen a una alianza cristiana contra Al-Ándalus y la dictadura férrea de Almanzor, que dotado de una personalidad carismática y de un talento militar, entre los años 977 y 1002 llevó a cabo un total de 57 campañas sin ser derrotado en ninguna de ellas, por el que mereció el nombre de Al-Mansur, que en lenguaje cristiano significa victorioso de Dios. Almanzor, en una de estas correrías, se casó con Urraca, hija natural del rey Sancho Garcés II de Navarra y de Urraca de Castilla, que recibió en el bautismo el mismo nombre de su madre, y era conocida como Urraca de Navarra y de apodo La Vascona. Urraca le dio un hijo al que pusieron el nombre de Abderramán y de sobrenombre el Sanchuelo, por tener un extraordinario parecido con su abuelo el rey Sancho de Navarra. Al poco tiempo de su nacimiento, Urraca ingresó en un convento. No obstante, hay que reconocer la fortaleza con la que Almanzor dirigió los designios de Al-Ándalus, manifestado con una intensa actividad cultural y las innumerables construcciones que llevó a cabo. Amplió la mezquita de Córdoba y edificó un nuevo palacio llamado Medina la Zara, donde trasladó la administración para evitar que Hisam tuviera tentaciones de dirigir el gobierno. Además, designó a su hijo Abd al-Malik como sucesor, estableciendo una dinastía de gobernantes que acabó con su otro hijo, Abd al-Rahman ibn Sanchul, o el Sanchuelo, como era conocido en Al-Ándalus. El gobierno dictador de Almanzor se considera como una de las causas que motivaron el estallido de la Gran Fitna o Guerra Civil entre los años 1009 y 1031. En estas llamadas correrías de Almanzor
se vieron atacadas iglesias y monasterios en el norte de la península, como el de Sahagún y San Millán de la Cogolla. La gesta más memorable del caudillo árabe se produjo, sin embargo, el 11 de agosto del año 997, cuando destruyó totalmente Santiago de Compostela y solo respetó el sepulcro del apóstol Santiago y obligó a los cautivos cristianos a trasladar a hombro las campanas de la catedral y las puertas de la ciudad hasta Córdoba. 5 años más tarde, al regreso de una expedición contra el monasterio de San Millán de la Cogolla, cayó enfermo y Almanzor murió al poco tiempo a la entrada de la ciudad de Medinaceli, cerca de Soria. Pero a pesar de estas circunstancias, el florecimiento cultural en Córdoba fue extraordinario, hasta el extremo de que influyó en manera notable para devolver a Occidente gran parte de su saber clásico perdido en Europa. El ejemplo más notable se dio en el campo de la filosofía, destacándose la corriente neoplatónica de Ibn Masara, un pensador, filósofo y teólogo, autor del libro de la explicación de la perspicacia. El polígrafo Ibn Hazm hace famosas sus obras Risala, Historia crítica de las religiones y El collar de la paloma, un libro de tratados sobre el amor que influiría más tarde en el arcipreste de Hita y su famosa obra El libro del buen amor. Este ambiente descrito con mayor o menor detalle es el que el caminante viajero puede encontrar y visitar, recordando cuanto la historia dejó plasmado entre sus piedras, sus calles y el recuerdo de los antepasados.